esta tarde. Que el Señor les bendiga a todos. Agradezco a Dios que Él me da la oportunidad de poder estar una vez más delante de su presencia, teniendo en el corazón la buena voluntad y el deseo de glorificar su nombre compartiendo el consejo de la palabra. También me es un honor, un privilegio grato el saludar a cada uno de ustedes que ya se está conectando en esta tarde para poder escuchar el consejo de la palabra del Señor. Así que les saludo en el nombre del Señor, deseando que esta tarde esta palabra pueda ser de bendición para su vida. Quiero tomar un pasaje de la Escritura en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 8 y el versículo 40, la Biblia dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor de los cielos, por la bendición que tú nos concedes, por el privilegio que nos permites, mi Señor, en esta tarde, de poder compartir lo que es el consejo de tu palabra. Ruego, Señor, que en tu bendita misericordia tú puedas derramar de tu gracia y de tu Espíritu Santo, Señor, sobre la vida de aquellos hermanos y amigos que sin duda siempre están pendientes, Señor, de esta transmisión para edificar su vida por medio de la palabra. Padre, a ellos les bendigo en el nombre de Jesús y deseo que tu Santo Espíritu esté llenando mis labios de palabras y sus corazones de bendición. Padre, te doy gracias en Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios bendiga a quienes se siguen conectando. Es un privilegio tenerles siempre en nuestra audiencia. El tema que quiero reflexionar hoy en esta tarde es un padre ideal. De todos es sabido que hoy se celebra el Día del Padre y que este día no es tan emotivo, no hay tanta intensidad como lo es el Día de la Madre. Y esto se debe a que algunos hombres han dado un mal ejemplo de lo que es ser padre. Otros porque le falta expresar sus sentimientos y dan una impresión de que los padres somos fríos e indiferentes. Cualquiera que haya sido nuestra experiencia o nuestra impresión acerca de nuestro propio padre, yo quiero decir a todos los varones que están escuchando esta reflexión, ya sean casados o solteros, jóvenes o adultos, que Dios a todos nos ha dado la posibilidad de ser una influencia positiva, una influencia transformadora para nuestros hijos que están siguiendo nuestro ejemplo. Quizás alguien podrá decir, bueno, pero ya pasaron los años sobre mí. La buena noticia es que aún estamos a tiempo para ser transformados y convertirnos en hombres que podamos cumplir los propósitos de Dios. Quiero decirles que Jesús puede cambiar y encaminar sobre la dirección correcta nuestra vida y puede hacerlo hoy mismo. Un ejemplo de esto nosotros lo encontramos en el texto que hemos leído, particularmente en la vida de un hombre llamado Jairo, y este es el contexto de ese relato. Jesús regresaba de una gira que había hecho por la región de Gadara, en donde había sanado a un hombre que había sido poseído por una legión de demonios. Al llegar Jesús es recibido ansiosamente por una multitud gozosa, y dentro de esa multitud se encontraba este hombre llamado Jairo,
que estaba atravesando por una situación bastante difícil debido a que su hija única de 12 años estaba en una situación desagradable, o sea, con una enfermedad en paso de muerte. Pero al llegar Jesús, fíjese bien, nosotros nos damos cuenta que Jairo no era precisamente un hombre cualquiera. No, Jairo era un líder prominente en la congregación judía. Como principal, Jairo cuidaba el edificio y eso significa que era un hombre de confianza. También era el hombre encargado de tener preparado para todos los servicios que se realizaban en la sinagoga. Eso significa que era un hombre responsable. Pero también tenía que seleccionar a aquellos que participarían en el culto y a un asistente que cuidaba de los rollos sagrados, lo que nos indica que era un hombre con autoridad espiritual. Si usted va notando conmigo, se va a dar cuenta que además de ser líder, era un hombre de confianza. Aparte de ser un hombre de confianza, era un hombre con autoridad espiritual y era conocido y respetado entre la comunidad. Eso nos indica entonces que este hombre tenía buen testimonio. Mire qué interesante. Pero lo que más debemos de destacar en esta tarde es el rol que él desempeña como padre. ¿Por qué? Porque tenía una preocupación por la salud y por el bienestar de su hija que tenía 12 años. O sea, fíjense bien, aparte de aquellas cualidades esenciales que tenía para poder cumplir un ministerio dentro de la sinagoga judía, también era un hombre que se preocupaba por el bienestar y por la salud de sus hijos. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de preguntarnos, ¿cuáles son esas características que Jairo tenía y que lo convierten en un padre ideal y en un ejemplo que usted y yo como padres de familia podemos imitar? Número 1, Jairo no tuvo temor ni vergüenza de buscar a Jesús. Dice la palabra del Señor en el verso 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Una verdad en cuanto a los hombres es que cuando estamos atravesando dificultades tendemos a aislarnos, tendemos a guardar silencio y a sufrir sin expresar palabra. Muchas veces esto es cuestión de temperamento, es cuestión de personalidad, pero otras veces es el ego que nos impide ser humildes y admitir que hay situaciones de crisis que escapan totalmente de nuestras manos y los esfuerzos y nuestras posibilidades. Nos cuesta aceptar que no podemos con esa situación. Pensamos en solicitar ayuda y buscamos consejo o mostrar cualquier otro tipo de emoción. Pensamos que eso es señal de debilidad y no queremos proyectar esa imagen. Pero no nos damos cuenta que al reprimir todos esos sentimientos nos estamos volviendo más vulnerables, nos estamos volviendo más débiles. O sea, dicho de otra manera, no nos damos cuenta que precisamente nosotros somos humanos también. Y que si bien es cierto, detrás de la fortaleza física, ahí está la necesidad de poder amar y de ser amado, de poder expresar nuestras emociones, de poder mostrar nuestras cualidades, cualidades que Dios ya nos dio de antemano al establecernos como líderes en nuestra familia. Pero es importante notar que sin importar la posición social o eclesiástica que Jairo tuviese, no buscó a Jesús en secreto, ni mucho menos en privado, sino que fue en medio de una multitud entre los cuales había conocidos, entre los cuales habían personas que quizá le conocían muy bien y otros que no le conocían. Pero este hombre va y expone su necesidad, expone su preocupación delante del Señor.
O sea, eso nos deja notar a nosotros dos aspectos muy importantes. Número uno, lo que era la responsabilidad de este hombre. Jairo no envió a su esposa a buscar ayuda como lo harían algunos hombres en este tiempo. Jairo no delegó en un conocido el poder hacer este trabajo de ir a buscar medicina para su hija. No, sino que consideró que era importante que él personalmente fuera a entrevistarse con Jesús y decirle lo que realmente estaba pasando. Estimado hermano y amigo que me está escuchando, qué diferente sería nuestra familia si todos como padres tuviéramos la sensibilidad que tuvo Jairo y la humildad que demostró al no tener vergüenza alguna para buscar al Señor. Es que mire, mi hermano, el hecho que usted y yo seamos hombres no significa que somos de hierro. No significa que somos de piedra, tenemos sentimientos y no hay nada de malo en poderlos expresar delante de la presencia del Señor, delante de nuestra esposa, delante de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque precisamente por no exteriorizar esas situaciones, muchas veces nosotros nos vemos afectados. Alguien decía en una oportunidad que esa es la razón por la cual los hombres vivimos menos tiempo sobre la faz de la tierra. Porque muchas veces nos guardamos cosas en el interior, cosas que quisiéramos decir pero que no exteriorizamos y a la postre termina deteriorando lo que es nuestra salud. Y por eso usted va a ver hoy en este tiempo que existen muchas mujeres viudas, todavía jóvenes, pero que sus esposos ya hace algún tiempo que murieron. Entonces, otra cualidad que nosotros podemos ver en Jairo y que lo describe como un padre ideal es que no tuvo vergüenza de postrarse ante Jesús. Dice la Biblia siempre en el versículo 41, la segunda parte, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Jairo, fíjese bien, no solamente expuso a Jesús la angustia que sentía en su corazón, sino que también le suplicó que fuera a su casa. Lo interesante de todo esto es que Jesús y Jairo no iban solos, sino que aparte de ellos iban también sus discípulos y toda la multitud que iba con ellos. Y precisamente fue en ese camino hacia la casa de Jairo donde sucede otro evento, y es la curación de una mujer cuya procedencia nosotros desconocemos. Ante las circunstancias que rodean a Jairo y su familia, el tiempo es un factor determinante. Pero no vemos a Jairo desesperarse y apresurar al maestro. No vemos a Jairo decirle: maestro, ya mi hija está muriendo, acuérdate que vamos para mi casa. No, eso significa que Jairo había aprendido a esperar. Y usted y yo como hombre, como hijo de Dios, debemos de aprender a esperar en el Señor. Debemos de aprender a tener esa paciencia. ¿Por qué? Porque el Señor tiene control sobre todas las cosas. Entonces es ahí precisamente mientras van de camino a la casa de Jairo donde se da el relato de la curación de esa mujer que realza la historia de Jairo. En medio de una multitud que lo aprieta y lo empuja, Jesús se detiene para preguntar quién es que lo ha tocado. Y por lo que podemos leer nosotros en la Escritura, Jesús no tenía intenciones de seguir hacia adelante sin antes saber quién era la persona que había tocado su vestido. O sea, Jesús no estaba interesado como en ir un poco más a prisa para llegar a la casa de Jairo y hacer el milagro en la vida de su hija, porque precisamente él sabía que es quien tiene control sobre todas las cosas. Y el que tiene control sobre todas las cosas sabe precisamente en qué momento ha de actuar.
Aunque la Biblia no lo dice, yo imagino que Jairo estuvo parado al lado de Jesús, quizás razonando de la misma manera que lo hacían sus discípulos, pensando que era ilógico lo que Jesús estaba preguntando, si había muchas personas a su alrededor que podían apretarlo. Al parecer, una vez que la mujer es descubierta, le cuenta a Jesús, precisamente, quien le dio todo el tiempo para que ella se pudiera expresar. De otra manera, fíjese bien, nosotros no podríamos saber esta situación. ¿Cómo supo Lucas que ya su mal llevaba 12 años y que había gastado todo lo que tenía y que ningún médico había podido curarla? No pudo saberlo de otra manera, sino a través del testimonio de la mujer. Pero yo pienso en la vida de Jairo. Jairo quizás pensaba y decía, bueno, pero este no es el momento para que esta señora o esta mujer esté dando testimonio. Él se sentía abrumado por el hecho de saber que entre más se demoraba Jesús, mayor era la posibilidad de que su hija muriera. Y aquel corazón angustiado esperaba ahí, en silencio, el momento en el cual Jesús tomaría acción. Pero óigase bien, Jesús ya sabía lo que iba a hacer y precisamente tiene un propósito. Y ese propósito era que la vida de Jairo fuera transformada. Y ese propósito era hacer un milagro de manera que pudiera impactar no solamente la vida de Jairo, sino también la de su familia. Jesús sabía que Jairo era capaz de confiar en Jesús. Y aquí hay una verdad muy significativa. Para que Dios obre en nuestra vida como Padre, no basta con saber que Él puede hacerlo. Hay que dar un paso grande. Y ese paso grande de fe se llama confianza en el Señor. Hay que creer en Dios, porque para Él no hay nada imposible, pero también es indispensable que nosotros como seres humanos podamos manifestar, podamos poner nuestra confianza en el Señor para que Él sea glorificado. Pues su palabra dice que aquellos que en Él confían nunca serán avergonzados. Entonces fíjese bien, en eso estaban las cosas cuando Jairo le llega una noticia que sin duda le parte el corazón. Sin duda, ¿verdad? Lo deja sin aliento. ¿Por qué? Porque la noticia que le llevan era que lo inevitable había llegado a su hija. Seguramente en ese momento su ser estaba inundado por una serie de sentimientos y de pensamientos encontrados. Quizás por un momento dijo, bueno, si Jesús se hubiese apurado un momento más, hubiéramos llegado todavía cuando mi hija estuviese con vida. Pero sabe, a pesar de lo que pudiera estar sintiendo, se lo guardó en su corazón. Nosotros no sabemos, porque la Biblia no lo dice, quién fue el que vino a darle la noticia, pero por sus palabras vemos que no tenía ningún objetivo de que Jesús llegara hasta la casa. Esa persona que lleva la noticia era como si dijera, ¿para qué estás molestando ya más al maestro? ¿O para qué va a llegar a nuestra casa si ya el desenlace se dio? El ser humano comete el error y piensa a veces que es demasiado tarde, pero déjame decirte que Jesús nunca llega tarde a la vida de una persona. Cuando para nosotros los seres humanos parece que ya no se puede hacer nada, Jesús tiene la potestad, Jesús tiene el poder para hacer cosas extraordinarias. Lo mismo pensaron aquellas mujeres que mandaron llamar a Jesús cuando su hermano estaba enfermo. Y cuando éste murió, ellas dijeron, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero no sabían que Jesús tenía un propósito que llevar a cabo y por eso había tardado por un momento. Jairo, fíjese bien, escucha aquella noticia desagradable que le dan. Cuando le dicen, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro.
Pero supongo yo que a pesar de todo lo que sentía, se quedó pensando y dijo, bueno, pero Él es de quien han testificado otros, que ha devuelto a la vida a aquellos que han muerto, que ha sanado a los ciegos, les ha devuelto la vista, a los sordos los ha hecho oír, a los cojos los ha hecho andar. O sea, había escuchado todas esas cosas. Y como un padre ideal, fíjese bien, no titubeó en colocar el bienestar de su hija en las manos de Jesús. Dice el versículo 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, estoy hablando de Jesús, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. En ese momento, como padre, Jairo solamente tenía dos opciones. Número uno, pedirle a Jesús que se olvidara de ese asunto. Decirle, ya sucedió lo que yo tenía temor que sucediese, ya se terminó, gracias por querer venir, pero ya no se puede hacer nada. Esa era una opción. Y la otra era creer en su corazón que Jesús podía remediar lo que había sucedido. Jesús simplemente lo anima y le dice, no temes, no temas, cree solamente y tu hija será sana. Extraño parece porque ya había muerto, pero el mensaje de aquel hombre, precisamente llamado Jesús, fue claro para Jairo. ¿Por qué? Porque fíjese bien, estaba diciendo, no molestes más al maestro, pero Jairo estaba determinado en que Jesús lo acompañara. El mensaje terrenal era de muerte, tu hija muerto, y de desesperanza. Pero sin embargo, el mensaje del cielo es un mensaje diferente, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de consuelo, es un mensaje de fortaleza, es un mensaje que vivifica. ¿Por qué? Porque está diciendo, no temas, cree solamente y tu hija será sana. Mi estimado hermano y amigo que me está escuchando, yo no sé la situación que usted pueda estar pasando. Si bien es cierto, hoy se celebra el Día del Padre y algunos padres están celebrando con su familia, pero quizás esta no sea tu situación. Quizás hay un hijo tuyo que está enfermo, quizás hay un hijo tuyo que está pasando por una situación difícil y eso a ti te preocupa. Pero hoy el Señor te está enviando una palabra, hoy el Señor te está diciendo, no temas, cree solamente, yo haré el milagro, confía en mí, recuerda que yo soy el dador de la vida, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros debemos de colocar nuestra vida en las manos de Jesús. Nosotros debemos de colocar la vida de nuestros hijos en las manos del Señor. No podemos estar con ellos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes o los 365 días del año. No se puede. Pero sí podemos, como hacía Job, interceder cada día por nuestros hijos. Como padres ideales, como padres ejemplares, nosotros necesitamos estar al pendiente de nuestros hijos, intercediendo por ellos, vigilando cada paso, pensamiento y comportamiento de nuestros hijos. Debemos de confiar que Jesús tornará el camino de nuestros hijos en la dirección correcta. Quizás tu corazón se mortifica porque tus hijos o tus hijas no son cristianas, evangélicas y solamente tú estás. Y quizás has clamado durante mucho tiempo y todavía la respuesta no ha llegado. Pero déjame recordarte hoy en esta tarde la promesa que Dios diese a través de Pablo al carcelero de Filipo. Esa promesa sigue siendo
para ti hoy en esta tarde, porque aquel le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si tú crees y reclamas esa promesa, el Señor lo hará. Quizás tus ojos no tengan la oportunidad de ver tus hijos a los pies de Cristo, pero Dios hará la obra, porque Él cumplirá la promesa, cumplirá su palabra, porque Él es fiel y justo. Sabes, a veces hay cosas incomprensibles. Tuve la oportunidad de pastorear un hombre cuya edad estaba muy avanzada y me decía: pastor, una de las cosas que yo anhelo es que mis hijos puedan servirle a Dios. Cuando de pequeños ellos lo hicieron, mas ahora ya adultos se han apartado del camino del Señor, pero le pido a Dios que los vuelva a su camino. Sabes, cuando ese hombre murió, Dios me permitió estar ahí. Y precisamente en el día de la vela, sus hijos volvieron a entregar su vida a Cristo y hasta este momento se mantienen perseverando en el camino del Señor. Los ojos de aquel hombre no estuvieron para ver la obra, pero Dios ha cumplido su palabra, Dios ha cumplido su promesa. Mi querido hermano, usted y yo íbamos en la dirección equivocada, pero que a nuestro juicio, según era correcta, pero un día Jesús llegó a nuestras vidas. Un día Jesús llegó a nuestras vidas y cambió el curso de ella, lo cambió totalmente. El día que Jesús llegó a nuestra vida, nos transformó en algo mucho mejor. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene un plan para usted, aún en medio de las circunstancias que parecen no tener solución. Jairo pensaba que ya no había solución para la enfermedad de su hija, pero ese día su vida fue transformada y su hija fue devuelta a la vida, restaurada en plena salud por el Maestro de Galilea. Entonces es necesario que nosotros podamos creer en Dios, porque Él no solamente tiene el poder para cambiar las circunstancias, Él también tiene el poder para revolucionar la vida. Dios puede hacer de ti un hombre nuevo, un joven que me está escuchando la palabra del Señor. Dios lo puede transformar de manera extraordinaria. Dios puede hacer de ti un buen padre, un buen esposo, un buen hijo para tus padres. O sea, Dios tiene el poder para hacer una obra completa. Yo quiero concluir esta reflexión diciendo: nosotros como padres creyentes en Cristo podemos cambiar las estadísticas y la mala imagen que otros han dejado. Padres irresponsables que sencillamente, sin temor de Dios, abandonaron a sus hijos. Pero nosotros podemos cambiar esa realidad. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ha transformado nuestra vida. Dios nos ha creado a nosotros con esa capacidad de poder influenciar de manera positiva la vida de nuestros hijos. Todavía es tiempo de poder ser transformado en un hombre que cumpla con el propósito de Dios. Mi estimado amigo, yo quiero decirte en esta tarde que Jesús puede cambiar tu vida, que Jesús puede encaminarla por la dirección correcta ahora mismo. Pero la pregunta sería: ¿estarías dispuesto a dejar que Jesús transforme tu vida? ¿Estarías dispuesto a colocar todas tus prioridades en orden? ¿Estarías dispuesto a servir al Señor con su familia? ¿Estarías dispuesto a caminar a la luz que nos ilumina Jesús? Déjame decirte en esta tarde: no temas, dice el Señor, cree solamente y la obra será hecha. Yo mencioné al menos 3 características que hacen de Jairo un padre ideal. No tuvo vergüenza en acercarse a Jesús. No tuvo temor en postrarse ante Jesús. Y sabes, aparte de eso también, Él puso como prioridad la vida y la salud de sus hijos. Entonces es importante que nosotros reflexionemos al respecto y comprendamos que solamente con la ayuda del Señor podemos llegar a ser un padre ideal.
He llegado hasta acá con la reflexión de esta tarde. Espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que han estado pendientes de esta transmisión. Hermanos, solamente deseo que la gracia del Señor esté sobre sus vidas y los esté respaldando en el camino que cada día van recorriendo. Oramos al Señor y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor eterno, por la bendición que tú nos has regalado en esta hora, de poder reflexionar, Señor, en el consejo de tu palabra. Señor de los cielos, desde este lugar enviamos una palabra de bendición para todos aquellos hombres a los cuales tú les has dado el privilegio de ser padre, y con esfuerzo, Señor, y con valentía han sido, Señor, y han trabajado fuertemente para poder ver hecho realidad el sueño de sus hijos. Desde aquí, Señor, nosotros les enviamos una palabra de bendición y rogamos que la gracia que hay en ti, Señor, los siga fortaleciendo. Padre de los cielos, yo bendigo a todos los hermanos de la Iglesia de Dios aquí en La Paz de Bolívar, que tú les has dado el privilegio de ser padre. Ministrale, Señor, con tu presencia y permite que disfruten de la compañía de sus esposas, de sus hijos y de sus hijas. Oh Papá del cielo, desde aquí elevo una palabra de oración en favor de mi Padre, ese hombre, Señor, humilde, que en los momentos difíciles de la vida siempre ha estado conmigo. Oh Señor, yo te ruego para que seas tú el que siga fortaleciendo su vida. Señor de los cielos, bendice a todos los amigos que han estado pendientes de esta transmisión. Ruego que la gracia que hay en ti, Señor, se derrame sobre ellos, y que al igual que Jairo puedan tomar esa decisión importante de no tener temor alguno, de venir delante de tu presencia, postrarse delante de ti, Señor, a fin de que sus familias y sus hijos puedan disfrutar de la bendición de la vida eterna. Padre, gracias te doy en Jesús de Nazaret. Muchas gracias, mi Dios, te damos en Jesucristo. Muchas gracias, Rey. Amén. Amén. Bien, hermanos, agradezco al Señor por el privilegio que Él me ha dado de compartir la palabra del Señor. No me resta más que invitarle a usted para que el día sábado, si Dios así lo permite, nos volvemos a conectar para seguir reflexionando en la palabra del Señor. Así que, mis amados hermanos y amigos, feliz Día del Padre y que Dios les bendiga.